no sobrecargar con tanta teoría a los alumnos, pero a su vez hacerlo ameno y que realmente se aproveche lo poco que ustedes vayan a dar, porque seamos honestos, no se puede dar todo en una sola práctica, pero por lo menos hay que sentar las bases para que el alumno se vaya entendido del tema, para que no tenga problemas ni en el post-test, ni cuando vayamos a hacer las visioestaciones o la actividad de turno, y también cuando lo vean en sus clases teóricas. Entonces, hoy realmente nos vamos a centrar en unas pocas generalidades de hemodinámica, como por ejemplo el ciclo cardíaco, todo lo que concierne a lo de la presión arterial. Vamos a tocar también la regulación del bombeo cardíaco, la regulación de la presión arterial, y vamos a intentar tocar un poquito de electrofisiología. Si bien no lo vamos a ver todo, porque pues igual la capacitación no tiene que durar mucho, sí vamos a recordar incluso algunas cosas de la clase, ¿no? Tanto los potenciales de acción de las células del nodo sinusal, las del músculo ventricular y algunas cositas del electrocardiograma. Y también, si nos da chance, ver más o menos o tener una idea de lo que se da en los mesones de la práctica. Así que voy a compartir pantalla y ustedes me avisan si se puede ver bien, por favor. Si me confirman si se puede ver, por favor. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, para que nosotros hablemos de fisiología cardiovascular, también tenemos que tener unos conocimientos anteriores de lo que es la anatomía, ¿no? Esto lo vamos a pasar súper rápido porque todos conocemos la anatomía de lo que es el sistema cardiovascular, todo lo que concierne al corazón, donde está ubicado, los grandes vasos que salen y llegan hacia él, e igualmente todo el sistema vascular, desde las arterias hasta los capilares, de los capilares a las vénulas y de las vénulas a las venas. También hay que hablar de las circulaciones, tanto la sistémica como la pulmonar, tanto también dar generalidades de lo que es la circulación venosa y la circulación arterial. Más que todo a manera de repaso, pues, porque esto ya lo traemos como bastante claro, bastante fresco. Y más los alumnos que vienen de clases como anatomía, ¿no? Entonces, ya sabemos que el corazón actúa como una bomba, es decir, es como esa cisterna de la casa que se encarga de llevar todo el agua hacia nuestra casa. En este caso, el corazón es esa herramienta, esa máquina, esa bomba que se encarga de llevar toda la sangre hacia el cuerpo. Y además, los vasos sanguíneos que lo acompañan, de regresarlo hacia él y volverse a bombear. Es un ciclo de no parar. Entonces, ya sabemos que el corazón es nuestra bomba, que tiene sus partes, los ventrículos, las aurículas, que tiene válvulas también, que tiene vasos sanguíneos que llegan y salen de él. Y claramente el fluido que es la sangre, ¿no? Sin sangre no podría haber tal función. Y además hablar de las circulaciones, como les mencioné anteriormente, que serían la sistémica y la pulmonar, y también hablamos de circulaciones de alta y baja presión. Entonces, una vez visto lo de la anatomía como tal, ahora sí vamos a entrar de lleno a la parte de la hemodinámica. La hemodinámica hace referencia al estudio que hay del movimiento de la sangre a través de todo el sistema vascular del cuerpo. Es decir, cómo pasa la sangre, de qué manera lo hace y cómo influye eso en el cuerpo. Un concepto bastante importante de la hemodinámica es justamente el de la presión arterial. La presión arterial se podría decir así de manera general que es la fuerza que tiene la sangre al empujar las paredes de las arterias. Pero realmente si lo desglosamos un poquito más es algo más complejo, ya que la presión arterial es resultado de dos fuerzas, que serían la tensión arterial
y la presión sanguínea. La presión sanguínea, como su nombre lo dice, es justamente esa presión que ejerce la sangre por sobre el vaso, mientras que la tensión arterial es la respuesta de nuestro vaso sanguíneo, o es como se pone nuestro vaso sanguíneo al paso de la sangre. No sé si han visto ustedes que, por ejemplo, cuando nosotros queremos utilizar una manguera y justamente la conectamos, prendemos la llave y tal, vemos cómo la manguera de cierta forma se tensa, se pone rígida al paso del agua. Y luego pues comienza a salir el agua, ¿no? Entonces, eso cuando se pone dura la manguera es cuando nosotros nos referimos a la presión arterial. Entonces, cuando nosotros hablamos de presión arterial, tenemos que tener en cuenta distintos conceptos también. Pero para hablar también de presión arterial tenemos que hablar de otras cositas, como por ejemplo el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es básicamente todo el volumen de sangre que mi corazón puede expulsar en una determinada cantidad de tiempo. De normal, el gasto cardíaco suele variar entre algunos 4 a 5 litros por minuto. Entonces, nuestro gasto cardíaco va a tener distintos determinantes, principalmente dos, que son el volumen sistólico, que el volumen sistólico, como su nombre lo dice, es el volumen de sangre que eyecta el corazón en un momento de sístole. Y tenemos también a la frecuencia cardíaca, que no son más que los latidos de mi corazón o los bombeos de mi corazón en una cantidad de tiempo determinada. En este caso lo vamos a tomar como por minuto. Y cada uno también tiene sus determinantes. La frecuencia cardíaca está determinada más que todo por su regulación y puede tener dos tipos de regulaciones, la regulación extrínseca y la regulación intrínseca. La regulación extrínseca va a estar más que todo determinada por el sistema nervioso autónomo y también como factores humorales, como algunas hormonas, ¿no? Y el volumen sistólico va a depender principalmente de algunos resultados en los cambios de volumen que vamos a encontrar en el ciclo cardíaco, que ya vamos a hablar un poquito del ciclo cardíaco también, que serían el volumen telesistólico, es decir, el volumen que hay o el volumen que queda en el corazón después de la sístole, y el volumen telediastólico, que es el volumen que queda justamente al finalizar el momento de diástole, es decir, cuando la sangre llegó a mis ventrículos para posteriormente ser eyectada después. Y pues cada uno también depende de ciertas cosas, como por ejemplo el volumen telesistólico depende de las leyes de Frank-Starling, la regulación intrínseca del bombeo cardíaco, que vamos a ver lo que son los conceptos de precarga y poscarga, para tenerlos un poquito más presentes. Entonces, justamente vamos a entrar de lleno a lo que es el ciclo cardíaco. Ya entendimos un poquito lo que es lo de la presión arterial. No sé si pueden ver que estoy en una app de notas, pero quiero que hablemos del ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco no es más que todos los eventos, tanto mecánicos como eléctricos, que suceden en el corazón en una determinada cantidad de tiempo. En este caso, de normal, un ciclo cardíaco promedio suele durar entre más o menos 0.8 segundos, es decir, una cantidad corta de tiempo. Y va a tener distintas fases. Principalmente hay dos fases grandes que nosotros conocemos, que son la sístole y la diástole. En la sístole vamos a encontrar que mi corazón se contrae y bombea la sangre hacia el cuerpo, hacia la circulación sistémica. Mientras que en la diástole es un momento que normalmente conocemos como relajación, es decir, mi corazón deja de contraerse para aumentar su volumen de sangre para posteriormente llegar a la sístole.
cuando se es estudiante y se lleva el laboratorio o cuando se ven las clases teóricas, realmente el ciclo cardíaco se ve como bien difícil, bien complejo de entender. Y uno piensa que hay un montón de cosas que pasan de un momento a otro, tal y cual. Y realmente no es así, las cosas pasan prácticamente simultáneas. Entonces, es como de hacerse un esquema mental del corazón y decir, ah, pucha, ahorita el corazón se encuentra en este momento y luego va a ser esto y luego va a ser lo otro. Entonces, nosotros vamos a dividir el corazón, bueno, no el corazón, el ciclo cardíaco en las dos fases, ¿no? La sístole y la diástole. Y cada una de las fases va a tener como fasecitas pequeñas que van a determinar distintos eventos que suceden. En este caso, estas tres de arriba van a representar la diástole, mientras que estas dos de aquí abajo van a representar la sístole. Vamos a comenzar vamos a comenzar primero con la diástole, comenzando desde el llenado pasivo, que es como se podría decir que es la primerita fase que ocurre en la diástole. Y podemos ver que se divide en dos partecitas aún más pequeñas, que son el llenado rápido y el llenado lento, también llamado diástasis. Pero que hay que saber realmente en el llenado pasivo. Básicamente, si nosotros recordamos la física que hay detrás de lo que es el paso de la sangre, vemos que la sangre pasa de un lugar donde hay mayor presión a un lugar donde hay menor presión. Es decir, pasa de un lugar donde hay bastante sangre, que ejerce bastante presión, hacia un lugar donde no hay sangre o no hay tanta sangre, pero que en realidad la presión es mucho menor. Entonces, ese gradiente es un gradiente de presión. Entonces, en ese momento del llenado pasivo, mis aurículas estaban repletas de sangre, están súper llenas de sangre. Si podemos ver en la imagen, ven que están llenas. Entonces, esas aurículas tienen una mayor presión que los ventrículos. Entonces, ¿qué va a pasar? Al superar la presión de los ventrículos, se abren las válvulas auriculoventriculares y van a permitir el paso de la sangre desde las aurículas a los ventrículos. Y entonces mis ventrículos se comienzan a llenar y se comienzan a llenar. ¿Ok? Aquí más o menos se da un llenado del 80%. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos también que nos quedaban ahí pendientes, que son la presión arterial media. La presión arterial media es como una media que hay entre las presiones que ocurren milisegundo a milisegundo por un X periodo de tiempo. En este caso, vamos a considerar que la presión arterial media es como ese cálculo matemático que ocurre en las presiones arteriales que me ayuda a determinar cuál es la verdadera presión a la que mi cuerpo o por ejemplo, mis órganos, mis músculos se irrigan. Entonces, es conocida como la verdadera presión y depende en su mayoría de la presión diastólica. ¿Por qué depende más de la presión diastólica? Porque la diástole dura más tiempo que la sístole. Y tenemos la fórmula matemática y la fórmula de los determinantes fisiológicos. La fórmula matemática es esta, que si recuerdan ustedes en la práctica, en los mesones se les pedía que pues tomaran la presión arterial y sacaran el cálculo de la presión arterial media. Entonces, se hace de esa forma. 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica, todo eso dividido entre 3. Y debería más que todo dar un valor de entre 70 a más o menos unos 100 milímetros de mercurio. Y la otra fórmula de determinantes es esta. Presión arterial media depende del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica más la presión venosa central. Realmente en la práctica no se toma mucho la presión venosa central porque no es tan significativa, vaya. Entonces no
no se toma tanto en cuenta. Pero es parte justamente de la práctica de saber el cálculo matemático, porque si encontramos que hay una presión arterial media mayor de lo que nosotros esperamos o de lo que la persona debería de tener, ahí nos ayuda a correlacionar de que algo está pasando. También si es menor, algo está pasando también, entonces es importante saber. Ahora, vamos a hablar de las regulaciones de tanto el bombeo cardíaco como de la presión arterial. La regulación del bombeo cardíaco, como se los había mencionado anteriormente, es intrínseca y a su vez es extrínseca. Intrínseca hace referencia a las propias propiedades del corazón, al corazón propio en sí. Y esto se va a explicar más si nosotros hablamos de las leyes de Frank Starling o del mecanismo de Frank Starling, que básicamente explica cómo el corazón se adapta a medida de que hay volúmenes crecientes de sangre. Y es aquí cuando nacen dos conceptos, la precarga y la poscarga. La precarga hace referencia a todo, se podría decir que a todo estiramiento de mi corazón cuando se está llenando. Es decir, todo lo que mi corazón se estiró gracias a que le llegó X volumen de sangre. Y entonces, si mi corazón se estira al llenarse de sangre, hay un determinante ahí, que es el retorno venoso. Mientras más sangre me llegue a mi corazón por medio de las venas, más precarga va a tener, más estiramiento va a tener mi corazón. Por lo tanto, si mi corazón se estira más, va a captar más sangre, va a recoger mucha más sangre y va a expulsar más sangre como consecuencia. La poscarga hace referencia a las fuerzas que hacen que mi corazón tenga que bombear más fuerte o que tenga que contraerse más. En este caso, ¿hay algo que permita que mi corazón se contraiga más? Sí lo hay, y es justamente la resistencia vascular periférica. Si nosotros tenemos una resistencia vascular periférica aumentada, mi corazón va a ver que tiene resistencia al bombeo. Por lo tanto, va a tener que contraerse más y bombear la sangre con más fuerza para lograr vencer esa resistencia y que la sangre pueda pasar hacia el cuerpo libremente. Entonces, a simples palabras, ¿qué es lo que nos quiere decir la ley de Frank Starling? Que cuando hay una mayor precarga, es decir, cuando hay un mayor estiramiento de mi corazón porque le llegó más sangre, mi volumen sistólico, es decir, el volumen que mi corazón eyecta por cada sístole, se va a ver aumentado, ya que si le llega más sangre al corazón, más sangre va a tener que salir. Y si hay una mayor poscarga, es decir, una mayor resistencia hacia la contracción del corazón, entonces mi corazón va a bombear poco porque se tiene que esforzar más. Entonces disminuye, por lo tanto, el volumen sistólico. La regulación extrínseca tiene que ver más que todo con sistemas nerviosos, el sistema nervioso autónomo y los sistemas humorales. El sistema nervioso simpático, que se podría decir que es un sistema pro bombeo del corazón, es decir, me va a favorecer que mi corazón bombee más y lo haga más fuerte, y mi sistema parasimpático, que va a ser totalmente lo contrario. En cuanto a la presión arterial, vamos a tener distintos métodos de regulación, que los vamos a dividir en tres, se podría decir: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, vamos a encontrar el barorreflejo. Déjenme buscar una imagen aquí. El barorreflejo. Básicamente,
para que se dé el barorreflejo, o si nosotros queremos entenderlo, podemos hacerlo por el mismo nombre. Justamente un reflejo que se da por cambios de presión. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos receptores que miden justamente los cambios de presión, que serían mis barorreceptores, que están ubicados en el seno carotidio y en el arco aórtico. Van a ser algunos de alta presión, es decir, que van a medir cantidades o más que cantidades, detectar ese aumento en las presiones por medio del estiramiento de esos barorreceptores, y van a haber receptores de baja presión que justamente captan esa disminución en la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser mediado por el sistema nervioso. Entonces, digamos que mis receptores de alta presión vienen y captan un aumento en la presión arterial. Entonces, ese aumento en la presión arterial va a causar como un estiramiento en mis barorreceptores. Esos barorreceptores, gracias a aferencias del nervio vago y del nervio glosofaríngeo, van a llevar esa información de ese estiramiento hacia el bulbo raquídeo. ¿Qué hay de especial en el bulbo raquídeo? Bastantes núcleos que forman parte del área cardioinhibitoria y del área vasomotora. Si podríamos tomar algunos en cuenta, serían el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo ambiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que sepamos que esas aferencias llegan hacia el bulbo raquídeo a esas dos áreas principales, el área cardioinhibitoria y el área vasomotora. Entonces, si nosotros nos acordamos de los determinantes de la presión arterial media, hablábamos de el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, el área cardioinhibitoria va a hacer referencia hacia lo que es mi gasto cardíaco o mi bombeo cardíaco, y el área vasomotora va a hacer referencia a la función de mis vasos sanguíneos, es decir, de la resistencia vascular periférica. Entonces, llegó ese aumento de la presión arterial, se llegaron las aferencias al bulbo raquídeo y va a ocurrir algo aquí. Va a activarse mi área cardioinhibitoria. Si mi área cardioinhibitoria se activa, mi corazón va como a deprimirse un poquito, va a disminuir su bombeo, va a bajar la frecuencia cardíaca para ayudar a que no se bombee tanta sangre y por lo tanto no haya más sangre en los vasos sanguíneos que me aumente la presión. Mientras que mi área vasomotora va a inhibirse. ¿Por qué? Porque al estar activada, se podría decir que mis vasos sanguíneos están contraídos. Y si yo tengo un vaso sanguíneo contraído, va a haber una mayor resistencia al flujo. Por lo tanto, me ayuda a que mi presión arterial se mantenga elevada. Pero si yo vengo, desactivo esa área vasomotora, mis vasos sanguíneos dejan de contraerse, se dilatan un poco más, permiten el flujo libre de la sangre y disminuye la presión arterial. Estamos hablando que esto sucede en cortas cantidades de tiempo. Entonces, a manera de resumen, ¿qué es lo que hace el barorreflejo? Captan la señal, los barorreceptores, gracias a aferencias del nervio vago y del nervio glosofaríngeo, llegan hacia el bulbo raquídeo y hay un juego de activación y desactivación de áreas. En este caso, un aumento de la presión arterial me supone una activación del área cardioinhibitoria y una inhibición o desactivación o baja actividad de mi área vasomotora, con la finalidad de que mi presión arterial disminuya. ¿Ok? Eso a corto plazo. Ahora, el siguiente mecanismo de regulación va a ser a mediano plazo, que estamos hablando de más o menos de minutos a horas. Y disculpen que la imagen se ve así un poco mucho borrosa,
pero pues se entiende. Y estamos hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema humoral, que es súper conocido y que más o menos pues, todos tenemos la idea de cómo funciona. Pero, a manera de resumen, se podría decir que este sistema se activa con una caída de la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? También tenemos vasoreceptores a nivel del riñón. En este caso, esos vasoreceptores forman parte de un sistema que es el aparato yuxtaglomerular, que justamente una de sus funciones es secretar renina, que la renina es una enzima que me va a ayudar justamente a todas estas cascadas humorales que hay en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cae la presión arterial, se secreta renina a nivel renal y esa renina me ayuda a que una molécula llamada angiotensinógeno que se forma en el hígado se convierta en angiotensina 1. La angiotensina 1, como su nombre lo dice, angiotensina tensa los vasos sanguíneos y es un potente vasoconstrictor. Pero, a pesar de que es un potente vasoconstrictor, hay uno que lo es más, que es la angiotensina 2. Y justamente la angiotensina 1 tiene esa peculiaridad de que puede transformarse en angiotensina 2 y ser más potente aún. Entonces, ¿cómo lo hace? En el pulmón, en las células pulmonares, se secreta la enzima convertidora de angiotensina, la ECA. Y gracias a esa enzima pasamos a tener angiotensina 2. La angiotensina 2 por sí sola ya me ayuda a tensar mis vasos sanguíneos, a contraerlos para que la sangre pase con una mayor presión y mi presión arterial se reestablezca o intente llegar a niveles normales. Y justamente aumenta la presión arterial con la angiotensina 2, aumenta a su vez el gasto cardíaco y pues llega incluso más sangre y los niveles se mantienen elevados, ¿no? Pero con el tiempo este sistema puede fallar, puede tener como ciertos fallos y vencer la compensación. Y es más que todo que si se activa bastante con el paso del tiempo y con el paso del tiempo, mi corazón va a sufrir una remodelación. Es decir, se puede hipertrofiar, ya no va a captar tanta sangre, va a disminuir el gasto cardíaco y este sistema se activa en bucle. Y así, 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 y luego vienen enfermedades como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, continuando de vuelta con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina 2 ya me ayudó a subir la presión arterial, pero a su vez también me ayuda a secretar en la glándula suprarrenal una hormona que se llama aldosterona, con acción mineralocorticoide, que me ayuda justo a que en mi cuerpo se retenga y se reabsorba más sodio y más agua, con la finalidad de que haya un aumento en el volumen sanguíneo, un aumento en la volemia, y que me ayude también a aumentar la presión arterial. Y nuevamente, vuelve a aumentar el gasto cardíaco y así, hasta que eventualmente, por alguna razón, disminuya la presión arterial y vuelva a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y un mecanismo de regulación de la presión arterial a largo plazo es la diuresis o natriuresis por presión. Cuando hay un aumento bastante grande de la presión arterial, ya sea, por ejemplo, por un aumento en la volemia, es decir, que tengamos demasiada sangre en nuestro cuerpo, eventualmente nuestro cuerpo busca eliminar ese volumen de sangre. ¿Y cómo lo va a hacer? Por la orina. Entonces, al tener ese aumento en la presión arterial, va a aumentar también su eliminación por medio de justamente la excreción de agua y sodio a nivel renal. Y esto, pues, al suceder, al botar todo ese agua, al botar todo ese sodio que teníamos en exceso, mi presión arterial va a disminuir y va a restablecerse hasta llegar a niveles normales.
Y otro mecanismo que sucede a largo plazo es el que les había mencionado antes, justo aquí en este sistema, que es con la remodelación cardíaca. Cuando nuestro cuerpo, a medida de que nuestro corazón se somete a distintas presiones elevadas con el paso del tiempo, esos mecanismos compensatorios o de regulación fallan con el tiempo y hacen que mi corazón se remodele, que sufra, por ejemplo, hipertrofia o que sufra dilatación. Y eso, en mayor medida, puede llegar a provocar enfermedades y, en el peor de los casos, la muerte. Eso en cuanto a la teoría de hemodinámica, ustedes. Ahora quiero hablarles un poquito de la electrofisiología. ¿Hasta el momento hay alguna duda respecto a lo que hablamos? Si no, entonces pasamos a la electrofisiología. Entonces, nuestro corazón no solamente se encarga de bombear sangre, ¿no? Sino que si nosotros lo vemos de manera, se puede decir que microscópica y pensando más en cómo bombea esa sangre, nos damos cuenta de que nuestro músculo cardíaco es capaz de generar impulsos eléctricos para poder contraerse. Es ahí cuando nace la conducción eléctrica del corazón, que si nosotros recordamos también de las clases de anatomía, tenemos que nuestro corazón tiene como distintas fibras especializadas para conducir el impulso eléctrico, que todo nace a partir de unas células especializadas, autoexcitables, que están en cerca de la vena cava superior, que es el nodo sinusal o el nodo sinoauricular, que este va a ser el marcapasos de mi corazón. Es decir, es quien va a llevar la batuta de todas las contracciones que se dan para que ocurra el ciclo cardíaco. Pero, justamente, para que se dé todo el ciclo cardíaco en sí, es importante que ese nodo se conecte con todas las fibras miocárdicas. Y en este caso lo va a hacer por medio de distintas fibras en distintos niveles. Más adelante del nodo sinoauricular o sinusal va a existir el nódulo auriculoventricular, perdón, que es como el segundo al mando, que obedece a las órdenes del nodo sinusal y que va a estar conectado a él gracias a algunas vías internodales, que también son esas células del miocardio especializadas para llevar los impulsos. Luego, ese impulso tiene que dirigirse también hacia los ventrículos y lo va a hacer gracias a un pequeño puente que se llama haz de His. El haz de His me va a conectar mi nodo auriculoventricular con el, con el septum y con las paredes de mis ventrículos. En este caso lo hace por las ramas izquierda y la rama derecha. Luego se va a conectar con el resto de los ventrículos por medio de las fibras de Purkinje. Y una vez que se contrae el corazón, todo el impulso viene en orden y se va hacia un lado y se va hacia el otro. Y mi corazón ya puede contraerse y ya puede bombear sangre. Entonces, aquí nuevamente podemos ver lo del ciclo cardíaco, pero ya lo vimos, entonces vamos a hablar de algunas generalidades de electrofisiología, que básicamente coinciden con unas propiedades que tienen las células del corazón, que serían el automatismo, también llamado cronotropismo, que básicamente me habla de que mi corazón tiene células que pueden iniciar impulsos eléctricos espontáneamente, autoexcitables, que justamente son las de mi nódulo sinusal. Ahora, la siguiente propiedad importante de las células cardíacas es la excitabilidad, es decir, la capacidad de la célula para responder a estímulos eléctricos.
también llamado batmotropismo. Y pues justamente es esa capacidad para despolarizarse o responder a los estímulos eléctricos. La conductividad me hace referencia a que justamente mis células son capaces de transmitir ese estímulo eléctrico a otra célula. Esto se va a ver facilitado porque si recordamos de nuestras clases de histología, las células de los nodos están conectadas por unas uniones, que son las uniones en hendidura, o en inglés gap junctions, que básicamente me ayudan a que se formen las sinapsis eléctricas, que son más rápidas y son más eficientes para propagar el impulso eléctrico. Y más que todo en células que requieren eh, que hayan contracciones rápidas, pues, como lo es el corazón. Nuestro corazón necesita bombear sangre rápidamente y gracias a esas propiedades moleculares es que se puede dar la conductividad. Y también podemos llamarlo dromotropismo. Ahora, la siguiente propiedad es la contractilidad, que básicamente es la capacidad de mi célula para contraerse ante los estímulos que recibe. Y a eso le vamos a llamar inotropismo, que tiene que ver con la fuerza, con la longitud que alcanza esa fibra para contraerse. Y también tenemos a la relajación, o también llamado lucitropismo. El lucitropismo, o la relajación, es básicamente esa capacidad para relajarse en la célula después de justamente ese estímulo. Entonces, sabemos que tenemos, por así decirlo, dos diferentes potenciales de acción. Y lo vamos a saber por la distinción de qué célula cardíaca estamos viendo. En este caso, si nosotros vemos una célula del nodo sinusal, nuestro potencial de acción va a ser diferente a cómo se ve el del músculo ventricular. En este caso, el nodo sinusal va a tener las fases 0, 3 y 4, que va a ser, se podría decir que un potencial de acción un poco más rápido al que hay, por ejemplo, en el músculo ventricular, que este ya tiene más fases, que serían la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Cada una de estas fases va a depender de distintas corrientes iónicas para que se den tanto la despolarización como las fases, por ejemplo, de meseta y luego las fases de repolarización. Déjenme cambiar de presentación porque me gustaría enseñárselas con otra imagen. ¿Será mismo? Ok, vamos a explicar primero lo que es justamente la despolarización del nódulo sinusal. Y en este caso, como les dije, es un potencial de acción un poco más corto. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la fase 0 es como esa fase de despolarización inicial y despolarización incluso rápida. Ocurre prácticamente de la nada y de manera automática. Entonces, en la fase 0 hay una despolarización y se activan o se da la despolarización gracias a la activación de canales de sodio y de calcio. Como bien sabemos, los iones sodio y los iones calcio son iones positivos que ayudan a que el potencial de membrana se haga más positivo en la célula. Y mientras más positivo se haga, va a ocurrir un potencial de acción y se va a desencadenar lo que es la contracción de la célula miocárdica. Entonces, si vemos que el potencial de acción sube de un solo,
sube el potencial de acción y llegamos a la fase 3. La fase 3 es una fase de repolarización, es decir, mi célula ya vuelve a o intenta volver a su potencial de reposo. En este caso, va a depender de las corrientes del ion potasio o las corrientes de potasio. Básicamente, aquí mi potasio va a salir de la célula para que se haga un poco más negativo el interior. Cuando se hace más negativo el interior, entonces mi célula se repolariza y llegamos a la fase 4, que es aquí cuando ya ocurre, se podría decir, una repolarización final, pero no tan brusca, ya que me va a permitir que posteriormente ocurra otra nueva despolarización, porque si bien recordamos, estas células del nodo son las células marcapasos, necesitan tener como esa pequeña ayudita para que pueda despolarizarse nuevamente. Ahora, el potencial de acción cardíaco en la fibra del músculo ventricular ya tiene un poquito más de fases, que serían 5, comenzando desde la fase 0, que justamente va a depender también de esa entrada masiva de sodio a la célula cardíaca para comenzar el potencial de acción como tal. Entonces, en fase 0 entra un montón de sodio a la célula. Ahora, ya entró todo el sodio. Ya pasamos a la fase 1, que es una fase, se podría decir que una pequeña repolarización, una repolarización inicial. Gracias a que los canales de sodio tienen como cierto umbral para cerrarse, ya no permiten la nueva entrada de sodio a la célula. Por lo tanto, si esos canales están cerrados, significa que mi célula quiere nuevamente hacerse un poco más negativa. Entonces, se cierran esos canales de sodio, se abren canales de potasio para que éste pueda salir de mi célula y volverse un poco más negativa. Pero es aquí cuando ocurre la fase de meseta. La fase de meseta se da gracias a que se abren unos canales de calcio de tipo L, que me van a ayudar a que esa repolarización no sea tan brusca y que la célula de cierta forma se mantenga un poco más positiva para que no se vuelva a repolarizar del todo y no se pierda el potencial de acción. Entonces, si bien estaba saliendo potasio, vienen esos canales de calcio de tipo L que son lentos y permiten que de cierta forma entre un poquito de calcio poco a poco para que se mantenga el potencial de acción, se mantenga en una línea recta, en una meseta. Pero llega un punto en el que tiene que acabarse el potencial de acción y es aquí cuando ocurre la fase de repolarización rápida, cuando se abren los canales de potasio y comienza a salir nuevamente el potasio de la célula. Y aquí ya sale bastante, hasta que llegamos a la fase 4, que es la fase de reposo. En la fase de reposo, la célula vuelve a su potencial de acción, a su potencial de membrana original y está lista para recibir un nuevo estímulo y volver a despolarizarse y que ocurra nuevamente un potencial de acción. No sé si hasta ahorita todo está claro. Bueno, supongo que sí. Entonces, eso en cuanto al potencial de acción. Ahora, bueno, también es importante que justamente cuando den la práctica o les pregunten a ustedes, ya sea en la evaluación teórica o en la evaluación práctica en el proceso, explicar también algunas de las corrientes que son bastante importantes, como por ejemplo las corrientes de sodio, que son las que justamente marcan esa despolarización tanto del nódulo sinusal como del músculo ventricular,
las corrientes de calcio de tipo L, que me ayudan justamente a mantener el potencial de acción en una fase de meseta, las corrientes de potasio, que ayudan a repolarizar el potencial de membrana, y además están las corrientes Fonny. Las corrientes Fonny son como esas corrientes que me ayudan a justamente regular la despolarización inicial y la repolarización. Y no es más que la bomba sodio-potasio. Una pregunta, ¿me pueden escuchar bien? Que creo que se me murieron los audífonos, entonces, no sé. Ok, entonces, disculpen ustedes, me salí, no sé por qué, creo que al cerrar los audífonos se me sacó automáticamente, pero voy a volverlas a compartir pantalla. Mm, ok, me parece que se puede ver nuevamente. Entonces, una vez conociendo justamente em, lo que son las propiedades eléctricas del corazón, o por lo menos una idea general de lo que se ve en el laboratorio y en la teoría, vamos a hablar ahora un poquito del electrocardiograma, porque pues ya no queda tanto tiempo. Entonces, en el electrocardiograma nosotros tenemos que tener en cuenta que es un registro de la actividad eléctrica del corazón, es decir, como una prueba de que mi corazón tiene actividad eléctrica y se mide gracias a una herramienta que se llama electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo, pues, justamente nos ayuda a registrar en un papelito, justamente el que nosotros vemos normalmente, esa actividad eléctrica mediante rayas en papel cuadriculado y tal, que lo tenemos como un poquito familiarizado, pero cada una de esas cosas significa algo diferente. Entonces, el electrocardiograma justamente mide, gracias a las derivaciones, la actividad eléctrica de todo el corazón. Las derivaciones nosotros podemos asimilarlas como si fueran cámaras. Básicamente, las derivaciones son como esas camaritas que miran a distintas caras del corazón y nos ayudan a justamente obtener esa pequeña muestra de actividad eléctrica que ocurre en un lado, luego en el otro, luego en el otro, luego en el otro, juntarlas y tener el registro completo. Hay distintas derivaciones, que son las frontales, las bipolares y las monopolares. Discúlpeme, que hace un poco de calor. Bueno, entonces, las derivaciones bipolares son las que nosotros conocemos con nombres de números, que serían la uno, la 2 y la 3, que van ubicadas gracias a un plano que se llama triángulo de Einthoven, que nos ayuda a como medir esas diferencias de potenciales que hay entre los electrodos que nosotros colocamos para obtener esa actividad eléctrica. Entonces, una de esas derivaciones nos va a medir la diferencia del potencial que hay entre un brazo y el otro, luego entre un brazo y la pierna, y luego entre la pierna y mi otro brazo. Y entonces se forma ese triangulito que nosotros podemos ver acá. En este caso, nosotros colocamos un electrodo en nuestro brazo derecho, colocamos un electrodo en nuestro brazo izquierdo y uno en la pierna izquierda. Y gracias a esas diferencias de potenciales es que se registran las líneas en el electrocardiograma. Ahora, también tenemos a las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales, ustedes son las que se colocan en los distintos lugares que hay en el pecho, vaya, que asemejan a los puntos de ocultación cardíaca, aunque no son iguales, nos ayudan a justamente tener ese registro de todas las caras del corazón. Y van desde B1 a B6.
y se van a ir colocando en distintas posiciones. En este caso, pues los pueden ver aquí, desde el cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal, uno sobre las otras y así. Realmente no compete tanto mucho decirlo, porque no sé si ustedes tuvieron ese problema en la práctica, que no ajusta mucho el tiempo para explicar a detalle las ubicaciones de cada una de las cosas y ser detallista en general, porque el tiempo es un poco complicado. Pero si les queda chance, ustedes también pueden explicarlo. Al final, como les mencionaba, cada una de las derivaciones en el electrocardiograma me ayudan a ver las distintas caras del corazón. En este caso, por ejemplo, la derivación D1, la derivación 1 me ayuda a ver la cara lateral del corazón, junto, por ejemplo, con la derivación ABL, que es una derivación monopolar. Igualmente, otras derivaciones que me ayudan a ver la cara lateral son B5 y B6. Al final, la importancia de ver las distintas caras del corazón por medio de los trazados de las derivaciones del electrocardiograma es ver qué cara de mi corazón puede estar afectada en el caso de que haya una patología o simplemente evaluar la integridad de cada una de las caras del corazón y ver que todo está bien realmente. Ok, aquí nuevamente una imagen que me ayuda a ver como las distintas caras del corazón por medio del electrocardiograma. Ahora, en el electrocardiograma necesitamos de un papel milimetrado, un papel especial, para que justamente cada cuadrito de ese papel milimetrado signifique algo. En este caso, si nosotros lo dividimos en un eje Y y un eje X, en mi eje X vamos a tomar que cada cuadrito que mide 1 milímetro sea una unidad de tiempo. En este caso, 0.04 segundos. Si nosotros juntamos 5 cuadritos chiquitos, hacemos 5 milímetros. Y esos 5 milímetros equivalen a 0.20 segundos. Eso quiere decir que la onda que se registre y que, por ejemplo, mida esto, va a medir 0.20 segundos en tiempo. O nosotros estamos viendo 0.20 segundos de la actividad eléctrica que está ocurriendo en ese momento. Ahora, mi eje Y hacia arriba me determina el voltaje de la onda que nosotros estamos registrando. Igualmente, cada cuadrito mide 1 milímetro, pero en este caso me representan 0.1 milivoltios. Al nosotros juntar 5 cuadritos, es decir, 5 milímetros, me va a equivaler a 0.5 milivoltios. Y pues para nosotros tener una correcta toma del electrocardiograma, pues hay que calibrarlo tanto en milivoltios como en tiempo. Y en este caso nosotros podemos determinar cuánta velocidad nosotros queremos ver. Y en este caso podemos seleccionar la velocidad del papel, ya sea en 10, 25, 50, 100 milímetros por segundo, y calibrar el voltaje también, de entre 5, 10, 20 milímetros por milivoltio o entre milivoltios. Esto realmente ya viene estandarizado, ustedes no se tienen que preocupar por eso. Pero ahora ya vimos cómo se ve el papel milimetrado, ya vimos cómo se despolariza el corazón, ya vimos el tema de las derivaciones. Ahora vamos a ver un poquito de las ondas, porque sí, tenemos que saber exactamente qué representa cada cosa que nosotros vemos en el electrocardiograma. En este caso, nuestro electrocardiograma tiene este montón de rayas y ondas, que cada una significa algo. En este caso, tenemos, por ejemplo, a la onda P. La onda P es esa montañita al inicio del trazado del electrocardiograma que significa la despolarización de mis aurículas. Es decir, es la actividad eléctrica que ocurre en las aurículas en ese momento. Luego van otras ondas que están casi juntas, que son la onda Q, la onda R y la onda S. Si las juntamos, nos forman el complejo QRS.
El complejo QRS lo que intenta medir es la despolarización ventricular. Es decir, que mis ventrículos en ese momento están a tope de actividad eléctrica. Luego pasamos a la onda T. La onda T hace referencia a la repolarización de la actividad eléctrica de mis ventrículos. Es decir, hace hincapié en que ya mi corazón se está relajando. Ahora, entre cada una de las ondas hay como segmentos. Esos segmentos también representan algunas cosas. El segmento PR, que es ese segmento que va desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda Q, me simboliza justamente el tiempo que pasa entre la contracción o despolarización auricular y la despolarización de los ventrículos. Es como ese momento en el que se está conduciendo la actividad eléctrica hasta el ventrículo. Luego, el segmento ST corresponde al final de la onda S y al inicio de la onda T, que es justamente ese momento en donde ya mi ventrículo se contrajo, se despolarizó y va a repolarizarse nuevamente. Y también vamos a encontrar los distintos intervalos. Tenemos al intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda, hasta el inicio, perdón, de la onda Q, que también intenta medir lo que pasa entre el inicio de la contracción o despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular. Y el intervalo QT, que mide desde donde terminó el PR hasta donde termina la onda T, que ese me va a medir prácticamente toda la actividad de mis ventrículos, si se están despolarizando y repolarizando correctamente. Cada una de estas ondas, cada una de estos segmentos y complejos tiene su duración. Cada uno debe de durar lo que dice aquí. Si están prolongados en tiempo, si están acortados, significa que hay alguna anomalía en la actividad eléctrica del corazón. ¿Ok? Los intervalos RR, que básicamente van a ser esa distancia que hay entre una onda R y otra onda R de otro trazado, va a ser básicamente ese momento en donde hay un latido y hay otro latido, vaya. Y nos ayuda en el electrocardiograma medir la frecuencia cardíaca. Entonces, eso en cuanto a las generalidades como tal del electrocardiograma. Para nosotros llegar a interpretar correctamente un electrocardiograma, tenemos que tomar en cuenta distintos puntos. Ahorita por cuestiones de tiempo no vamos a poder, pero que sepan que hay maneras correctas de leer, el electrocardiograma. Primero vamos a comenzar con que se tiene que buscar una estandarización, es decir, mi electrocardiograma tiene que estar en una estandarización correcta para comenzar a leerlo justamente. Luego de eso, podemos encontrar la lectura de la frecuencia, ver el ritmo de las ondas del electrocardiograma, el eje, las morfologías de las ondas, la medición en el tiempo de los intervalos, de los segmentos, ver, por ejemplo, si hay algunos grados de hipertrofia, si hay cosas como bloqueos de rama y demás, que ya son parte de otras clases. Pero algo que sí puede competir en cuanto a la medición del electrocardiograma es la frecuencia cardíaca. Nosotros podemos medirla fácilmente o rápidamente sin necesidad de tomar en cuenta los demás puntos. En este caso, si nuestro ritmo cardíaco es regular, podemos tomar en cuenta el intervalo RR, que es lo que les decía que es la distancia que hay entre cada onda R y cada onda R. Y podemos hacerlas de distintas formas, tomando en cuenta los cuadros de distancia que hay entre cada una de las ondas. En este caso, tenemos dos métodos. Tenemos uno con una división de 300, que es menor, y una de 1500, que es un poco mayor. En el caso de que tomemos la de 300, vamos a tomar en cuenta el número que hay de cuadros o cajas grandes, es decir,
todos estos cuadrotes que hay entre R y R. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir justamente por el número que hay. En este caso, tenemos 300 entre 3 cajitas que hay aquí. 300 entre 3 básicamente nos da 100. Esa sería como la frecuencia cardíaca en ese electrocardiograma. Latidos por minuto. Y si nosotros tomamos en cuenta el segundo método es con 1500. Y aquí en lugar de contar los cuadros grandes, vamos a tomar los cuadros chiquitos, que en este caso van a ser estos de aquí. Y luego eso los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 1500. Y nos tiene que dar básicamente un número similar. Quizás un poquito más preciso en este caso. Pero en general, eso, muchachos. No sé si tienen alguna duda respecto a en cuanto a la teoría. Sé que capaz y hablé muchas cosas de manera general, pero es por cuestiones de tiempo también. Y otra cosa que quería hablarles, creo que me da chance, es justamente de algunas de las cosas que nosotros hablamos en los mesones de la práctica. Y si ustedes recuerdan, hay como dos grandes partes en cuanto a mesones, que son el mesón, se podría decir que de frecuencia cardíaca o de auscultación cardíaca, y los mesones de presión arterial y de pulsos. En este caso, yo les recomiendo que si en algún momento les toca hablar de esos mesones, si quedan instructores, que ojalá que sí. Por ejemplo, en el mesón de presión arterial les toque hablar de pulso, por ejemplo, o les toque hablar de presión arterial misma y les pregunten por qué se generan algunos de los ruidos de la presión arterial, ustedes les hablen de los ruidos de Korotkov, que básicamente se generan gracias al flujo turbulento de la sangre cuando nosotros ocluimos la arteria, al nosotros tomar la presión con el esfigmo. Entonces, cuando nosotros agarramos el esfigmo, lo ponemos en el brazo de una persona y lo comenzamos a insuflar, la arteria que estaba así pasa a hacerse más cortita, no permitiendo que pase libremente la sangre. Entonces, a medida de que nosotros desuflamos el manguito, le quitamos el aire, esa arteria se va abriendo poco a poco y se genera un flujo turbulento de sangre. Ese flujo turbulento de sangre es el que me va a provocar esos ruidos que nosotros escuchamos al momento de escuchar lo que es la presión arterial en el brazo de una persona. Entonces, el primer ruidito que se escucha es el primer ruido de Korotkov y es el que nosotros vamos a tomar como referencia para la medición de la presión sistólica, que generalmente suele ser un número como 110, 112, hasta 120, que es lo que normalmente nosotros registramos, ¿no? Más adelante, los demás ruidos no representan tanto en cuanto a la medición de las presiones, pero sí nos ayudan a determinar como cuánto falta para que ocurra el cese de los ruidos. En este caso, cuando vemos que se intensifican más es en la fase 3 o en el ruido de fase 3, que es cuando auscultamos la presión arterial y escuchamos como latidos, como ruidos muy fuertes. Y de repente dejamos que pase un poquito más el tiempo y llegamos al cese de los ruidos. El cese de los ruidos es el que nosotros vamos a tomar como el valor de la presión diastólica, que suele ser valores como 70, 76, 80, que son los que normalmente pues vamos a encontrar en una persona que no tenga problemas de presión arterial. ¿Y qué más pueden hablarles? Bueno, que hay distintas fórmulas también para calcular la presión arterial media, que realmente es prácticamente lo que les decía. La fórmula que yo utilizo normalmente es esta, pero ustedes pueden utilizar estas también. Y en las calculadoras le tienen que dar lo mismo. O sea, no hay diferencia de valores, vaya. Em, la otra cosa que quería hablarles también es lo de la auscultación cardíaca, el otro como mesón importante. Básicamente, en la auscultación cardíaca, lo que buscamos nosotros es medir la frecuencia cardíaca o que los estudiantes intenten escuchar al corazón en los distintos puntos o focos de auscultación que son posibles.
En este caso tenemos 5 principales que están de frente. Hay algunos focos accesorios que no se usan, podemos encontrarlos en libros de semiología y tal, pero principalmente de importancia médica y para la clase son estos, que son el foco aórtico, el foco pulmonar, el aórtico accesorio, el tricuspidio y el mitral. Y cerciorarse de justamente dar las ubicaciones correctas, porque suelen ser preguntas bastante comunes, por ejemplo, en examencitos, que por ejemplo, dónde está ubicado el foco pulmonar, en dónde está el foco tricuspidio, o mencióneme los focos de ocultación cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que cerciorarse de dar la información completa en ese caso. Y los pulsos, lo más relevante es que ustedes sepan justamente la ubicación y dónde nosotros podemos sacar los pulsos. Puede ser el pulso radial, puede ser incluso el pulso cubital, el pulso carotidio, el pulso braquial también y demás pulsos. Pero en la práctica solo vemos el radial y el carotidio. Y creo que no se me escapan nada más ustedes. No sé si tienen alguna duda, si quieren que vuelva a explicar algo o no sé, algún comentario o demás. Si no, entonces creo que por hoy sería suficiente. Creo que se tocaron los puntos más importantes, espero que se haya entendido, que le hayan tomado provecho. Igual ahí mi compañero Hermes les va a mandar la grabación de la capacitación por si quieren volver a verla. Y nuevamente los felicito, anímense, sigan estudiando, que realmente el laboratorio es de las cosas más bonitas que les puede pasar en la vida. Yo ya llevo 2 años aquí y ojalá me pueda quedar por el resto de la carrera, pero de verdad les deseo muchos éxitos, les deseo mucha suerte también y ahí nos estamos viendo. Cualquier cosa, estamos a la orden.